Hola, buenas noches. Como ya me mencionó Ingrid, les agradezco la espera, me demoré un poquito. Mi nombre es Clara Osandón. Yo estoy trabajando con los aceites de doTERRA y usándolos personalmente desde el año pasado, desde octubre. Llegué a Shirley buscando una alternativa para poder hacer que mi sobrina de 4 años durmiera tranquila porque ella sufría constantemente de pesadillas, hablaba sola y era muy agresiva. Y con un aceitito de bayas de enebro que conseguí decirle, ella ya como a las 2 semanas había dejado de hablar en la noche, de despertarse y ahora duerme bastante tranquila, no tiene tanta complicación. Y así es como llegué a ella. Hoy día el tema que me motivó a hablar es de las emociones y los aceites esenciales, la sanación emocional básicamente. Esto basado en el libro que les acabo de mencionar, Emociones y Aceites Esenciales, que nos cuenta un poco cómo usar los aceites más allá del uso físico para poder curar alguna enfermedad, alguna alteración de la piel o alguna situación de alergia o cualquier otro tipo de cosa que requiera más de una ayuda, digamos, de complementar tal vez los medicamentos para enfermedades con los aceites esenciales. Entonces, mi idea un poco era aprender desde este libro y las alternativas terapéuticas que existen para complementar y poder tener, digamos, integralmente una mejor calidad de vida. Es decir, tener físicamente, que si ya que nos ayuda físicamente, que lo físico también se vea reflejado en lo espiritual y en lo emocional. A eso es la integración. Entonces, voy a partir contándoles de este libro, que este libro parte su introducción hablando de la historia de Cali. Cali, que es una niñita pequeña, que a los 2 años de edad sufre un accidente y se quema un tercio de su cuerpo con agua hirviendo, digamos, la mamá estaba cocinando en una olla de greda y tenía una carne con agua hirviendo. Entonces, ella lo que dice en el libro es que efectivamente la historia de Cali muestra, lo voy a leer textual, expresa a la perfección los pasos involucrados en la curación emocional, desde el momento del trauma a través de la crisis de sanación hasta la curación emocional. Ilustra bellamente cómo el uso de aceites esenciales facilita la recuperación física, emocional y espiritual. Y es desde ahí donde me nace la idea de poder aprender un poco más de cómo usar los aceites emocionalmente, porque en mi caso yo los he usado mucho físicamente y ya en el último tiempo o estos últimos meses he tenido un uso más emocional y ha sido bastante satisfactorio. Eh, la historia de Kelly, como les decía, cuenta que Kelly a estos 2 años, cuando se quema, ella pierde un poco el contacto con el mundo real. El trauma de haberse quemado fue tal que ella no siente dolor, perdió sensibilidad en su cuerpo, podían herirla, podían lastimarla y ella era ajena al dolor, era insensible al dolor. Entonces la mamá decía, en sus ojos hundidos, ella se perdía en sus pensamientos y en el espacio. Ella perdió el contacto con la vida real, no tenía la conexión con la vida real. Eh, Como cualquier otro niño, ella se caía, ella se lastimaba y no manifestaba dolor. Estuvo un mes prácticamente en el hospital, donde le hicieron, digamos, una mezcla de potentes narcóticos y procedimientos que para cualquier persona son insoportables, pero ella nunca sintió o nunca manifestó dolor alguno. Cuando la mamá de Cali llega a conocer doTERRA,
ella con su mamá, la abuela de Cali, comenzaron a aprender de los aceites, de los beneficios. Por supuesto que lo primero que hicieron fue pensar en Cali. Comenzaron a usar el icriso y vetiver porque sintieron que eran los aceites que podían ayudar a curar las heridas físicas de la niña. Entonces Cali sintió que se sintió esperanzada y pensó que estos aceites iban a hacer desaparecer sus quemaduras, ¿ya? Eh, Hasta ese minuto ellos ignoraban los beneficios completos que iban a tener. De hecho, ellos pensaban que iban a ayudarle como les decía, a atenuar cicatrices, a atenuar las marcas de la piel. Cali era una niña que cuando salía, que se escondía, cuando salía a la calle, caminaba mirando hacia la pared, se tapaba la cara con el pelo, no socializaba mucho y no le daba mucha importancia a su aspecto físico, ¿ya? Eh, al pasar de unos días, la mamá se dio cuenta de que Cali empezó a tener cambios en su vida, cambios en su cuerpo o en su forma de ser. Si antes era extremadamente insensible, de la nada comenzó a quejarse de dolor, empezó a ponerse nervioso si se golpeaba o se cortaba, de ser muy resistente y sensible al dolor, ante cualquier evento menor lloraba. Empezó a preocuparse por las pequeñezas de las cosas de la vida que la ponían muy nerviosa, empezó a tener preocupación por la ropa, si algo le incomodaba, algo le molestaba o no le quedaba bien, a cambiarlo, cosas que antes no tenía. Si escuchaba alguna palabra o algún comentario en relación al accidente, se ponían muy nerviosas, se asustaba, le generaba mucho temor. De la nada buscaba sentarse en los brazos de su mamá y llorar. Hay que decir que ella tenía como 8 años aproximadamente cuando empezó a usar los aceites esenciales, o cuando su mamá y su abuela comenzaron, digamos, con el tratamiento. Eh, Aproximadamente durante un mes, ella se mantuvo con estos cambios. La gracia acá fue que su mamá y su abuela entendieron o se lograron darse cuenta que ese periodo fue un periodo como de desbloqueo de emociones de Cali. Cali empezó a sacar todas esas emociones ocultas que tenía, toda esa rabia, los enojos, el miedo, el llanto, todo lo que se aguantó, todo el dolor que ella controló con su mente, con su poderosa mente, ella empezó a eliminarlo y a sacarlo y a dejarlo fluir. Y en ese dejar fluir, ella empezó a buscar calma. Y este proceso duró un mes y la mamá lo dice, es un mes, casi el mismo mes que ella estuvo en el hospital, casi al mismo tiempo que le duró a ella el tratamiento más duro en el hospital. Eh, Ahora, después de este tiempo, cuando ya, por ejemplo, le hablan le hablan del accidente o escucha información del accidente, que Cali ya no presenta emociones negativas, no se asusta, sino que lo toma desde otra manera, mira las cosas con otra perspectiva. Era más positiva y dejó el negativismo o era una etapa totalmente nueva. Es súper importante entender también entonces en este aspecto que fue la constancia de la mamá y de la abuela lo que permitieron que Cali pudiera en ese mes lograr toda esta recuperación que había tenido, del trauma que había tenido durante su primera infancia. Este mes que fue como una crisis emocional y que le permitió a ella volcarse a esta nueva Cali. Ya no tenía miedo, no tenía miedo sí, a los golpes, ya no se sentía cohibida ni intimidada, sino que se mostró como una persona más segura, más confiada, más fuerte. Dejó el temor que tenía atrás. Entonces,
lo importante de la constancia de esto es que ellos se dieron cuenta que si un día no usaba los aceites, era un mal día para Cali y era un mal día para la familia en general porque todos sufrían con lo que a ella le pasaba. Bueno, frente a esta historia de Cali, que es como la introducción para poder entender un poco cómo nos ayuda, cómo se complementan los aceites esenciales con las terapias o con algunos tipos de o modalidades terapéuticas que pueden ayudarnos a que seamos unas personas más tranquilas, más equilibradas, más conectadas con nosotros mismos o más conectados con la tierra. El libro en sí habla de las 5 etapas de sanación. Hay otros textos o hay otras informaciones, por supuesto que es muy amplio todo lo que tiene que ver con terapia. Yo me enfoqué solo en las 5 etapas de sanación, que es lo que he estado estudiando o viendo últimamente para mí, en el fondo, y es lo que me ha estado dando resultados. Desde que entré a doTERRA y sin quererlo, he visto ese cambio en mí. Yo entré por mi sobrina y ahora veo el cambio en mí. Entonces, vamos a partir de esto y espero poder hacer otras presentaciones futuras, tal vez un poquito más profundas o un poquito con información más detallada, pero vamos a partir con esta que de las 5 etapas de sanación que habla el libro. Es importante entender que la historia de Cali nos ilustra un poco el desempeño, la importancia del desempeño que tienen los aceites esenciales en la recuperación emocional, porque nos ayuda a enfrentarnos con valor nuestros problemas más allá de que sea mágico. Permite que los sentimientos y las emociones puedan aflorar y podamos enfrentar de mayor forma los problemas emocionales que tengamos. La mayoría de las personas tenemos un trauma emocional. La mayoría de las personas viene con un trauma emocional infantil o va generado un trauma en la medida que ha ido creciendo, ha ido avanzando en experiencia, ha ido creando su historia. Muchos o casi todos tenemos sentimientos de dolor o dolores no resueltos, que son heridas que están ahí, que afloran en cualquier momento y que con los aceites podemos llegar a la transformación y a la curación. Los aceites esenciales ayudan en estas 5 etapas a poder fortalecernos en cada una de ellas para prepararnos para el siguiente nivel de curación. Un poco los aceites nos preparan físicamente para desde lo físico poder llegar a lo espiritual o a lo emocional o a lo psíquico, bueno, sabiendo también que lo psíquico hay algo orgánico también que nos ayuda, que es el cerebro y el corazón, que están funcionando normalmente en función de las emociones, y el estómago también. En estas 5 etapas de sanación nos ayuda cuáles son más bien. Son las etapas en que los aceites nos ayudan a sanar el cuerpo físico, que es lo primero, tener un buen estado físico, bien nutrido, bien descansado, para que después nos puedan ayudar a sanar el corazón, que sería la etapa emocional y en lo que se enfoca mayormente el libro. También los aceites nos ayudan a liberar las creencias limitantes, que es algo que hoy día se habla mucho, que está mucho más presente a través de distintas modalidades que se pueden usar para poder cortar con las creencias limitantes. Los aceites esenciales aumentan la conciencia y la conexión con lo espiritual también, sobre todo para aquellas personas que conectan con algún estado superior. Además inspiran el cumplimiento de del propósito de nuestra vida, que digamos sería como el complemento redondo para estas 5 etapas de sanación. En la etapa 1 de sanación del cuerpo físico,
Bueno, ya sabemos que los aceites esenciales son poderosos, ¿cierto? Son poderosos sanadores físicos que nos curan de los malestares estomacales, que nos curan de las alergias. Sabemos que son tan potentes que algunos son 40 y 60 veces más potentes que las hierbas, que los que están llenos de cualidades antibacterianos, antivirales, antiparasitarios, y todos naturales, de manera que ayudan a combatir el cuerpo de los microorganismos hostiles. Nos purifican los órganos, las glándulas, el sistema fisiológico, equilibran nuestras funciones corporales y además elevan la vibración del cuerpo. Y la importancia de elevar la vibración del cuerpo físico está en que mientras más alto vibramos nosotros, nuestras energías más altas vibren, es más difícil para las energías bajas o las energías negativas que están reprimidas en nosotros, es más difícil que el cuerpo las pueda tolerar. Entonces se tornan insoportables para el cuerpo y el cuerpo quiere liberarse de esos sentimientos negativos o de esas energías más bajas. Por ejemplo, en esas energías más bajas, la ira estancada, la tristeza, el dolor, el juicio o una baja autoestima no pueden existir en un ambiente donde el cuerpo está equilibrado, está en paz, está calmo, está tranquilo. Y es ahí donde los aceites esenciales nos ayudan a crear la curación emocional. Y esta se produce cuando todos estos sentimientos antiguos surgen y se liberan. Normalmente los aceites hacen aflorar todas estas emociones, un poco lo que le pasó a Cali, que, que te vuelve irascible porque saca la rabia, o que te vuelve llorón porque te saca el miedo para afuera, te confronta con tus monstruos o con tus demonios o con la realidad que estás viviendo. A veces se confunde mucho con que esto es como un volver atrás, como que el aceite no está funcionando, como que no es bueno, porque oye, ¿cómo va a ser bueno si yo me tomé el aceite de naranja y el aceite de naranja me dijeron que me iba a ser súper bien, iba a estar súper alegre, pero en realidad no, en realidad estoy llorón, en realidad me hace mal, o como dicen que el balance me va a equilibrar y sin embargo estuve todo el día con ganas de llorar, no me pude levantar, no pude hacer nada porque estuve muy mal. O cómo es que si el sándalo es un antidepresivo, yo me lo empecé a tomar y no me podía despertar temprano, porque es como la crisis, es como el choque, es como el momento en que el aceite te ayuda a mover todos los sentimientos, es como escarbar, es como sacar la mala hierba, que también lo dice el libro. Cuando uno saca la mala hierba, si uno no ablanda la tierra, no le echa más agua para sacar la raíz de la mala hierba, la mala hierba va a quedar ahí. Y eso es un poco lo que hace el aceite esencial, removernos para poder sacar todo lo que tenemos dentro, más allá de lo costumbre que tenemos con los medicamentos sintomáticos, con la medicina que uno conoce normalmente, que está condicionada a que inmediatamente nosotros sentimos el cambio, nos sentimos mejor, nos sentimos que ya todo pasó, pero realmente es una eliminación física y momentánea, porque lo emocional, lo arraigado, eso no se ha curado, no se libera así de esa manera. ¿Ya? En esta etapa de crisis, lo que están haciendo los aceites es actuar para poder sacar toda esta mala hierba y poder eliminar los problemas emocionales de raíz y para siempre. Es una curación permanente, no es una curación temporal. Y, y desde ahí, y así tenemos, digamos, una sanación emocional más pura y más limpia. Ay, perdón. Principio de los, perdón, que me perdí un poco dónde iba. Hay, dentro de los principios de la sanación están el liberar y recibir. Em, en- a liberar las emociones negativas, lo que les venía diciendo hace un rato, al limpiarse de lo doloroso, de las heridas,
Hoy día se habla mucho también de la niñez herida, y la niñez herida es mucho más difícil poder sacarla así solamente uno por su cuenta. Entonces de ahí la importancia a las terapias, a las distintas terapias, terapias alternativas o terapias convencionales. Aquí un poco ya les había explicado o contado de lo difícil que es liberarse o de la etapa de la crisis donde no podemos sacarnos los dolores rápidamente. Inconscientemente a veces no queremos que soltarlos porque sabemos que son dolorosos, porque nuestro inconsciente sabe que van a doler. Se resiste el proceso de limpieza, pero doy fe que una vez que dejamos ir ese sentimiento, que dejamos liberarnos, el proceso se comienza a ser más placentero, comienza a sentirse uno mejor. ¿Ya? También es importante entender que los aceites no hacen el trabajo por nosotros. Como les decía al inicio, si bien para uno son mágicos, para quienes los usamos son mágicos, pero la verdad es que no hacen el trabajo por sí solos. Eh, lo que hacen es que enfrentarnos y mostrarnos en un espejo para que nos miremos y nos veamos realmente como somos, no, nos enfrentemos con los miedos. Los aceites ayudan a tener un correcto ambiente para la sanación. Preparan el suelo, como les decía recién, preparan el suelo para poder eliminar con más facilidad las raíces de lo malo, de las energías negativas o de las vibraciones bajas. Cuando combinamos los aceites esenciales con el trabajo de la terapia o con el trabajo emocional, es más rápido, es mejor y uno se siente más placentero en este proceso. La tercera etapa es liberar las creencias limitantes. A diferencia de las emociones que son de naturaleza temporal, las creencias son de largo plazo y están profundamente arraigadas en nosotros porque se van haciendo de las experiencias vividas, de lo que nosotros hemos ido cultivando en nuestra vida. Entonces, cada vez que volvemos a repetir una experiencia, estamos marcando a fuego esa experiencia en nosotros. Para bien o para mal, las creencias que tenemos acerca de nosotros mismos nos definen nuestra identidad, marcan nuestro pensamiento, eh, eh, marcan nuestro comportamiento y nuestros patrones emocionales. Ellos son, por experiencia, uno va creando sus limitaciones o sus capacidades ilimitadas. Y de ahí es que vamos creando, porque vamos generando creencias positivas y creencias negativas. Las negativas o limitantes son las que nos hacen que tengamos problemas a lo largo de nuestra vida y que esos problemas se repitan. Por ejemplo, cuando caemos siempre en una pareja que vamos a poner la más común, que es una persona que es infiel, y volvemos a caer en esa persona, porque ahí hay una creencia limitante también en nosotros las mujeres en que históricamente se nos ha dicho, oye, que es como la libertad del hombre ser infiel y la mujer como la de aguantar un poco. Esas son creencias limitantes. Y refuerzan obviamente las experiencias repetitivas, refuerzan las vías emocionales asociadas a todas las emociones que uno va sintiendo. Entonces, porque uno se va preguntando, ¿por qué me pasó a mí otra vez? ¿Qué hice mal? ¿Qué volví a repetir? ¿O por qué no cambia? ¿O por qué siempre se acerca este mismo tipo de persona? Por ejemplo. ¿Qué hacen los aceites esenciales? Nos ayudan a iluminar estos patrones de comportamiento, estos patrones emocionales, y nos ayudan a liberarnos un poco de esas creencias profundas o a removerlas de nuestro espacio de emociones. Nos ayudan a identificar estas creencias y nos ayudan a liberar las energías atrapadas y las emociones que están asociadas, de esa manera podemos reemplazarlas por creencias positivas para poder llegar a un estado de bienestar supremo o superior.
La etapa 4 habla de la conexión espiritual y de la conciencia espiritual y la conexión con el yo infinito. Lo más importante en esta etapa es tener conciencia de las intenciones específicas para nosotros mismos, del amor infinito que existe en el universo para nosotros mismos, de ese amor infinito que debiera partir desde nosotros, desde el amor propio, y para nosotros mismos, amarnos a nosotros mismos desde aquí en adelante, es como uno puede amar mejor a los otros también. En la etapa 5, que sería la última etapa, es el propósito de la vida. Esta se logra cuando ya hemos logrado avanzar en las 4 etapas anteriores, ¿ya? Y de esta manera, salvando todas estas 4 etapas, llegamos a la quinta. Para llegar a la quinta, ahí logramos la curación holística, de acuerdo a estos 5 pasos. Aquí estamos listos para complementar, estamos completamente listos para nuestro propósito y potencial. En esta etapa se logra la claridad y podemos caminar con valentía el camino que nos corresponde seguir. Un camino de amor y un camino limpio y claro para nosotros. ¿Cómo podemos complementar un poco o qué herramientas podemos usar para complementar nuestros aceites esenciales con terapia? Si nosotros, por ejemplo, usamos un aceite, supongamos que el incienso, que es el que estoy usando yo todos los días, eh, independiente de la terapia que usemos, el, el aceite que nosotros logremos, digamos, logremos como entender o logremos descubrir qué es el que nos hace bien, cualquiera de las etapas, cualquiera de estas herramientas que utilicemos van a hacer que podemos llegar con más facilidad a un mejor bienestar. Les hablaba yo del incienso porque yo he usado Balance, he usado Serenity, he usado Adaptive, he usado varios otros aceites, pero solo cuando llegué al incienso me di cuenta del cambio profundo en mi estado de ánimo, en mi optimismo, que dejó de ser negativismo, pasó a ser optimismo, y el cambio y las ganas de hacer cosas y las ganas de poder cambiar algunas cosas o algunos aspectos de mi vida. Antes de eso, no puedo decir que los otros aceites no me hicieron nada, por supuesto que no, pero sí les puedo decir que fue un cambio importante cuando comencé a tomar incienso. Dentro de las herramientas emocionales están la meditación, que independientemente del método que se use, la base de cualquier meditación que es mental, espiritual, va a hacernos bien emocional o mentalmente. Aquí la idea es escoger el método de meditación que más nos acomode, y hay incluso el doTERRA tiene un kit de productos que la verdad es que no me dio el tiempo para ponerlos todos, pero un kit de productos que es de yoga y otro que digamos que tiene aceites que nos ayudan mucho a concentrarse y hacer una mejor meditación. El método que le resuene, lo importante es que sea constante y consciente para poder tener los beneficios de la práctica. La meditación es el tiempo, es como los aceites, con constancia y con tiempo, con disciplina y día a día, hasta llegar a conseguir el beneficio que nosotros necesitamos para nuestro cuerpo. Y yo estoy haciendo meditación desde un taller que hice con Ingrid no recuerdo si fue en diciembre, si fue en noviembre. Y son de las prácticas que mantengo y que no cambio.
Otra herramienta para el ahorro emocional es llevar un diario de vida, perdón, un diario. Porque un diario, esto del diario, el escribir es un acto súper difícil, es algo que a mí me cuesta mucho, pero a la larga es beneficioso. El acto de escribir en sí permite eliminar, botar información, botar cosas, botar emociones, cansa. Entonces, se aconseja mucho escribir. De hecho, los psicólogos hacen mucho esto de escribe un diario, por ejemplo, aquí hay tres técnicas, el diario de la gratitud, las cartas a alguien, escribir con destinatario, pero no ser remitidas al destinatario de manera que uno pueda decirle todo lo que quiera, escribir pensamientos y sentimientos. El diario es importante escribirlo, el diario de gratitud, escribirlo libremente y en base a la corriente de la conciencia, que es escribirlo como que si el personaje está llevando tu mano y no tú estás escribiendo conscientemente. O sea, escribir desde la emoción, desde los sentimientos, sin preocuparte de la letra, de la forma, de dónde lo escribís, sino que solo escribir. ¿Por qué escribir? Porque escribir alivia la tensión mental, libera la energía estancada, inspira a ser creativo y el pensamiento diverso, aumenta la autoestima e invita a la calma. Es una herramienta poderosa para procesar todo tipo de contenido emocional. Cuando yo escribo, yo me pongo Adaptive. Al Adaptive me ayuda a poder entregar toda la información y no contener. Hacer un inventario personal. Esta es una técnica tradicional de autoevaluación que se trata de hacer un gráfico en donde uno pone o enumera las fortalezas y las cualidades positivas versus o las compara con las debilidades y los bloqueos. Entonces, de esta manera, este inventario permite reconocer cuáles son las cosas que estoy haciendo que me dan resultado en la vida digamos, para que este proceso llegue a mejor término, o las que debo abandonar o las que me están bloqueando o las que están fuera de balance. Esto del inventario yo no lo he hecho, no lo conocía, pero para las personas que lo puedan conocer o que lo puedan hacer, es una buena alternativa. Oh, perdón, algo pasó con mi presentación. Bueno, les voy a contar un poquito, algo pasó con mi presentación, es que estaba con problemas de internet. Em, el libro también muestra digamos, en la etapa cómo poder usar los aceites. Eh, la importancia de poder hacer estas terapias. Denme un segundo. Denme un segundo, por favor, porque parece que yo me avancé demasiado. Identificar el inventario personal. La terapia natural. Ahí, perdón, que estoy como acelerada. Ya. Hablando de las terapias, digamos que son las más importantes o más que la importancia es que pueden ser guiadas las terapias, ya sean las naturales, ya sean las terapias guiadas por psicólogos, las terapias de Reiki, las terapias alternativas, todo tipo de terapia que nos pueda ayudar a tener un mejor desempeño de los aceites en nuestras emociones. Hoy día la terapia natural digamos, está siendo incluso usada por la ciencia, por los médicos, han reconocido que lo bien que hace, por ejemplo, caminar por la naturaleza, por lugares donde hay muchos árboles, caminar descalza por la arena, por la tierra, por el pasto, tocar la arena, tocar la tierra, tocar el agua, meterse al mar. No sé si les ha pasado que cuando se meten al mar y es como que se descargan, hay una descarga de energía, es como tomar un baño de sales en la tina. Pasearse por las áreas naturales con muchos árboles
Incluso ver películas o ver arte sobre naturaleza ayuda mucho a desconectarse de las emociones dolorosas. Esto ayuda a sentirse bien plantado, centrado y en paz. Otras modalidades personalizadas que se usan, obviamente las terapias psicológicas, eh, las terapias de simulación, las de conversación o trabajo energético, las terapias de regresión, las subconscientes. Eh, Puedes buscar la terapia que quiera, la terapia que resuene, eh, y que lo asista con la sanación emocional y la recuperación. Todas estas van a ser complementarias con los aceites o los aceites complementarios de las terapias. Eh, es importante también que este complemento se haga desde una salud, desde un estado físico o desde una buena salud física. Y para eso es muy importante la nutrición, la práctica de ejercicio especialmente dormir bien. Yo he hecho otras clases que la que me gusta mucho es de sueño y descanso, porque dormir bien es tan importante para sentirse bien, para trabajar bien, para andar activo, para andar mentalmente alerta, que si uno no duerme bien, tal vez uno se duerme como tronco, pero está realmente descansando, llegó realmente el quinto sueño. Si yo ronco, si tengo apnea del sueño, no estoy durmiendo bien, no estoy logrando el descanso que necesito para poder el otro día funcionar bien. Si yo no duermo bien, no dormir es más peligroso que no comer. Si yo no duermo en 10 días me puedo morir. Puedo durar 3, 4 meses sin comer, pero sin dormir 10 días, sin dormir nada, 24 horas sin dormir en esos 10 días, puedo morir. Entonces es súper importante cuidarse el estado físico. Y lo que hacen los aceites es cuidarnos desde ahí. Nos cuidan, nos tratan desde lo físico para poder ablandarnos para llegar a lo emocional. Y desde ahí es que es importante el beneficio que hace los aceites esenciales en nosotros. Eh, yo los invito a conocer la parte emocional de la parte o cómo trabajan emocionalmente los aceites esenciales y por qué me gustó el libro o por qué a lo mejor podríamos ir haciéndolo como más detallado, no sé. Pero el libro, por ejemplo, te dice para qué aspectos te va a ayudar tal aceite. Por ejemplo, el de incienso, que lo puedes usar si es que tienes depresión, casi para todo en realidad, que es el rey de los aceites. O el de orégano, por ejemplo, que te ayuda a enfrentarte a ti mismo y a tener mejores sentimientos de seguridad y mejor el autoestima. No puedes decir, pero el orégano a lo mejor no tiene tan buen aroma, pero tal vez por eso mismo, porque nos ayuda a mirarnos para adentro. O el de lavanda, que nos ayuda a relajarnos un poco más y a poder dormir más descansados. Entonces, o buscar, o en la comunicación, la lavanda influye mucho en la comunicación. Yo les voy a contar que yo en la mañana uso el incienso en la corona de la cabeza. Me tomo una gota, uso lavanda en la garganta para la comunicación, ylang ylang en el corazón, copaiba abajito del ombligo, donde hay un chakra que no me puedo nunca aprender el nombre, y en la planta de los pies, clavo. Eso es mi ritual. Yo soy súper mala para hacer rituales, pero mi ritual de la vida en este momento, y que lo que hago constantemente y no dejo de hacer, son esos pasos todos los días. Y por eso le pedí a Shirley querer hacer esta presentación, que espero que les resuene, espero que les haga sentido y que complementen y que, porque no fue específico de cada aceite, porque son muchos aceites y porque habría que buscar cuál es mi dolencia emocional que yo necesito y cuál es el aceite que necesito para esa dolencia emocional, entonces como muy específico. Em, pero sí los invito a conocerlas y a conocer esas emociones, a descubrir esas emociones y a descubrir los aceites que puedan estar ahí esperándolos para poder ayudarlos. Eso les quería contar hoy día.
espero que les resuene, que les guste, que les haya gustado y que lo hagan. Ah, me faltó una cosa súper importante, Ingrid, perdón. Yo hice un taller con Ingrid, perdón, es que saben que aquí al final algo me pasó con la presentación, me pasó también con la presentación anterior que hice, pero bueno. De la meditación del diario, no escribí algo que tenía que ver con las creencias limitantes, ¿no? No me faltó nada. En las creencias limitantes, yo hice con Ingrid, que siempre lo digo, un taller de, ¿cómo se llama el taller, Ingrid? Reingeniería del destino. Reingeniería del destino. Y esa reingeniería del destino es donde aprendí a meditar. Y con esa meditación uno va logrando liberarse de las creencias limitantes y con esta práctica regular que me permite, que me ha permitido incluso escribir, lograr expresar lo que tengo, lograr llevarlo al papel, es también como me ha ayudado a liberarme de las creencias limitantes. Ahora sí es el final. Muchas gracias, Clarita. De nada. Espero que haya estado bien. Perdón, me salí. Ahí está, voy a dejar de presentar. A ver qué... Bueno, acá Fran nos dice muchas sugerencias para hacer con mis hijas, para mí, para mis alumnos en clases online. Gracias, excelentes herramientas. Oh, muchas gracias, qué bueno. Acá dicen linda clase. Sí, bueno, el tema de las emociones es muy, 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 muy amplio. Las emociones pueden venir desde nuestros ancestros, hay emociones desde que estamos en el vientre, emociones que vienen de nuestro árbol genealógico pasado. Entonces hay emociones que si bien las podemos descubrir de por qué, pero hay otras que no sabemos y como siempre decimos, cuando hay una parte emocional dañada, que se genera un conflicto biológico que nos va a afectar uno u otro órgano, ¿ya? Y dependiendo de la, de la emoción, de con quién haya sido, va a ser el órgano que nos afecte. Dependiendo de con quién sea, va a ser si nos afecta el lado derecho o el lado izquierdo. O sea, son muchos, muchos factores. Y, y como seres humanos no solamente tenemos una sola emoción, podemos tener a la vez varios conflictos emocionales que nos van a repercutir en distintas partes de nuestro organismo. Por eso que también es un tema súper delicado y a la hora de hacer una terapia, uno no puede llegar y decir, oye, a ti te pasa esto, 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 porque le puede generar otro conflicto a la persona. Entonces es algo también muy delicado a tratar y por eso que tenemos que aprender también a estudiarnos nosotros mismos. Ya yo siempre, bueno, la medicina germánica que tiene que ver con todo lo que son los conflictos emocionales, que es una medicina que viene del doctor Hammer. En los niños, a diferencia de los adultos, cuando un niño tiene un conflicto biológico, se le genera dentro del día, si le pasó en la tarde, en la mañana, alguna situación que para él fue un conflicto, lo más probable es que en la noche se le esté desencadenando un cuadro de temperatura. ¿Ya? Por eso que también los chiquititos cuando empiezan a ir al jardín se empiezan a enfermar tanto porque viene una separación de la madre, un ser querido y el niño no sabe cómo expresarse, por eso que se empiezan a enfermar tanto. ¿Ya? Entonces cuando yo entendí esas situaciones, empecé a entender que no solamente era que los niños empiezan
a desarrollar sus distintos sistemas, fortalecer su sistema inmune, sino que hay situaciones que les van provocando todos esos conflictos. Y en un adulto, cuando uno tiene algo muy potente, se te va a desencadenar alguna situación en salud a los 15 días después. Entonces, cuando uno empieza a entender esas cosas, ya la enfermedad la empiezas también a ver desde otro punto de vista. Y fue a mí lo que me llevó, cuando yo entendí todos estos temas, el empezar a trabajar y conocer cómo cambiar los pensamientos, cómo ir cambiando las emociones. Y ese taller que comenta Clarita es súper potente, es muy fundamental si uno lo trabaja a conciencia, porque claro, tú vas fortaleciendo. Uno tiene que saber cuáles son tus creencias limitantes en las distintas áreas de nuestra vida y empezar a trabajarlas. Ya Sí, pues. muchas gracias, se pasaron, preciosa la clase. Gracias, Gracias a Clarita. ti. Gracias. Gracias a ustedes por Gracias, conectarse. Descansen, que cuídense, duerman que bien. descansen. Chao, Descansen Igual, chao. también. gracias. Chao, chao. Chao. Gracias. Chao, Chao. Chao, chao. gracias. Muchas gracias, excelente clase. Gracias. Besos para todas. Y todos, no sé si hay un hombre.